Y la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente de cuenta, se han recibido en esta comisión los siguientes documentos. En primer lugar, el proyecto de ley que modifica el Código Sanitario en lo relativo al cobro de multas, boletín 14.336-11. En segundo lugar, un oficio del señor presidente de la República con el que hace presente la urgencia en el carácter de suma para el proyecto sobre el reconocimiento y protección de los derechos de las personas con enfermedades terminales. También hay comunicaciones de la agrupación de chilenas y chilenos extranjeros residentes por un retorno justo, con el que se solicita se consideran normativas de entrada a Chile que empezaron a regir este lunes 26 de julio, ya que los cambios en las medidas de ingreso representan problemas con respecto a la planificación y costeo de un hotel de tránsito. En segundo lugar, del médico internista de la Universidad de Chile, señor doctor Cristian Ávila, con el que da a conocer una propuesta de aplicación de uso gratuito que ayudaría en el proceso de elección de exámenes por precio y calidad, que en relación al proyecto de examen y procedimiento de apoyo diagnóstico clínico. Por último, se han recibido solicitudes de audiencia del presidente del Colegio Médico de Chile, subrogante del Colegio Médico, señor Patricio Mesa, para hacer presente algunas consideraciones sanitarias sobre el proyecto de ley que regula el precio de los exámenes y procedimientos de apoyo diagnóstico y clínico. De la presidenta de la Sociedad Científica de Médicos Especialistas en Laboratorio Clínico, señora Carolina Prieto, para aportar la discusión en relación a la moción parlamentaria en relación al mismo proyecto de ley. Y por último, de la CEO socia de Teledoc, señora Claudia Arpón, para aportar desde su experiencia a la discusión del proyecto de ley sobre telemedicina. Eso es todo, señor presidente. Muy bien, señor secretario. Entonces lo hacemos llegar a los señores y señores senadores. Iniciamos. Todos los documentos están en vuestro correo electrónico, señor presidente. Muy bien. Iniciamos entonces, a pedido de la senadora Goich, escuchar a un representante de la Comisión de Vigilancia y Control de la Ley, Ricardo Soto. No sé quién ya va a intervenir. Están entrando en este momento los invitados, señor presidente. Muy buenos días. Buenos días a todos. Muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Tal como decía, a petición de la senadora Goich, le vamos a dar espacio a un representante de la agrupación. Quiero recordar que recientemente en la Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Diputados, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuesto, informó que no existen recursos para agregar nuevos problemas de salud a los 27 actualmente existentes, hecho inédito durante la vigencia de esta ley, y que claramente afecta a las personas que sin estos tratamientos se ven seriamente afectadas en su calidad de vida, lo que pone en riesgo evidente con esta decisión. Además, creo yo que es una decisión inconsulta con la sociedad civil. Así que tiene la palabra un representante de la Comisión de Vigilancia y Control de la Ley, Ricardo Soto. Por 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días. Si me autorizan, ¿puedo compartirles la pantalla para una breve presentación? Por supuesto. Está habilitada para compartir. Muchas gracias. Un segundo que lo encuentro. Parece que no está. Ya está, ya lo encontré, perdón. Disculpe. Ok, muy buenos días. Entonces queremos agradecerles esta oportunidad para poder compartir, explicarles un poco por qué esto para nosotros constituye un problema, ¿cierto? Yo soy Camila Quirlan Lazo, soy química farmacéutica, soy representante de la agrupación GIS Chile en la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, y también soy presidenta de la misma comisión y además en el día a día soy jefa de evaluación de tecnologías sanitarias en el Instituto Oncológico de la Fundación Arturo López Pérez. Habiendo dicho esto, queremos partir un poco recordando por qué esto constituye un problema, ¿cierto? Ya en 2015, ¿cierto? Después de este antecedente de la marcha de los enfermos, los pacientes
y el trabajo, ¿cierto?, conjunto logra que podamos tener lo que es un sistema de aseguramiento para diagnósticos y tratamientos de alto costo, ¿sí? ¿Y esto para qué? En definitiva, pensando en que los enfermos no se tengan que ver obligados a marchar para que se asegure su derecho a la salud, ni que dependan de la solidaridad de amigos. Es decir, aquí la promesa era que se acababan las completadas y que se acababan las rifas para poder financiar los tratamientos que además constituyen una catástrofe financiera para las familias de Chile, que es justamente la definición, un criterio de entrada de la ley, ¿sí? Entonces, un poco para contarles en qué va esto, ya se detalló un poco al comienzo. Hoy día la ley se promulgó en 2015, ¿cierto? Ya vamos, después de todo este tiempo, estamos en el cuarto decreto vigente. En el próximo año, en 2022, ¿cierto? Debiéramos ver el quinto decreto de la ley, ¿cierto? ¿Cuál es el proceso que sigue la ley? Un poco lo que pueden ver aquí en la figura: la recepción de solicitudes, la evaluación científica de la evidencia, la evaluación en la comisión de recomendación priorizada, el proceso de decisión a través de la resolución de los ministros de Salud y Hacienda y la entrada en vigencia de un nuevo decreto. Entonces, fruto de todo este proceso, de todos estos años, hoy día, como bien se señalaba, tenemos 27 problemas de salud priorizados que se asocian a 59 tecnologías sanitarias que pueden ser medicamentos, que son medicamentos principalmente, dispositivos, diagnósticos y alimentos. Y hasta la fecha, ¿cierto?, a junio del 2021, 20.575 beneficiarios. Ese es el estado del arte de la ley, ¿sí? Ahora, ¿quiénes somos nosotros? Nosotros aquí venimos como representantes no de la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, pero principalmente como los 4 representantes de la sociedad civil en la Comisión Ciudadana de Vigilancia y Control, cuyo objetivo es el monitoreo del funcionamiento del sistema de protección financiera, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, la comisión se constituye de distintos miembros, entre los cuales se encuentran los representantes, 4 representantes de las agrupaciones de pacientes que hoy día nos acompañan, y además otros representantes que en calidad de expertos han accedido a acompañarnos hoy día con mucho gusto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que nos trae aquí en el fondo? Que nosotros como comisión nos constituimos el 10 de septiembre del 2020 y ya el 13 de mayo de este año recibimos el primer aviso de la Oficina de Coordinación del Ministerio de Salud de que había una resolución de la DIPRES que no habría holgura presupuestaria para la incorporación de nuevos tratamientos en el próximo decreto de la ley Ricardo Soto. A partir de este momento pedimos una serie de antecedentes y ya finalmente el 17 de junio lo que hicimos fue solicitar la presencia del ministro de Salud y Hacienda, cosa que aún no hemos conseguido, ¿cierto?, para dar respuesta a estas preguntas que se generan producto de esta situación, ¿sí? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Sí? El quinto decreto 2022 debiera incorporar garantías para el periodo 2022-2025. Actualmente el decreto tiene un retraso de 14 meses y efectivamente el 29 de abril de 2021 DIPRES del Ministerio de Hacienda informa MinSal a través de este ordinario que para el decreto en vigencia no se cumpliría la sustentabilidad financiera en todo el periodo de proyección, quedando sin fondo para dar cobertura a las garantías vigentes en el 2028. Ojo lo que acabamos de decir, ¿cierto? Para el 2028. Esto implicaría que un nuevo decreto no podría incorporar garantías que generen un gasto adicional. Y esto es básicamente lo que les estoy diciendo, es decir, cuando se analizan los ingresos representados por las barras azules y los gastos que tendría la ley, lo que vemos es que, y esta es la razón para que Hacienda diga, o DIPRES diga que no hay holgura presupuestaria para la incorporación de nuevas tecnologías, es que en el año 2028 los gastos en el contexto actual de las tecnologías que hoy día están garantizadas en el contexto de la ley, los gastos superan los ingresos, por lo tanto no habría holgura presupuestaria para incorporar nuevas tecnologías. Esta es la base de la discusión, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema? Nosotros distinguimos aquí como representantes de la sociedad civil 2 grandes problemas, ¿sí? Y que básicamente venimos aquí a pedir su ayuda para solucionar estos 2 problemas, ¿sí? Hay uno que tiene lugar en el contexto inmediato, ¿sí? Y en el contexto inmediato es que hoy día la etapa, el proceso del quinto decreto ya partió. Es decir, no es que estemos iniciando, no es que estemos pensando
vamos a tener, no, esto ya partió, ya se recepcionaron las solicitudes de evaluación y ya de hecho estamos iniciando el proceso de evaluación científica de la evidencia, ¿sí? De hecho, el 19 de julio de este año, es decir, hace muy poco, da inicio la evaluación científica de la evidencia para los diagnósticos o tratamientos asociados a estas condiciones. Y en la misma resolución se establece, como dice aquí, que solo se permite la continuación de los tratamientos incluidos en el decreto número 2 de 2019 y por lo tanto el nuevo decreto podrá considerar únicamente el reemplazo de tratamientos garantizados que evidencien una mayor costo-efectividad o la inclusión de nuevos tratamientos cuyo efecto sea neutro en el gasto esperado. Es decir, no hay efectivamente en esta siguiente etapa del proceso no hay recursos para incorporación de nuevas tecnologías. Pero ¿por qué esto es un problema, cierto? Porque como les acabamos de decir, de comentar, ya se recepcionaron las solicitudes, ¿sí? Y de hecho hay 7.778 solicitudes. 2.005 de estas solicitudes son de agrupaciones de pacientes. 168 son de sociedades científicas. De estas solicitudes, la mayoría son de medicamentos, ¿sí? Y 52 medicamentos diferentes. O sea, hoy día, en este escenario actual, tenemos, o sea, la expectativa ya está hecha, los pacientes ya se alinearon, las agrupaciones, la sociedad civil ya se alineó, participó de este proceso, presentó, acorde a la ley, sus solicitudes de evaluación, y lo que nos estamos encontrando en este momento, después de que se han hecho todas las solicitudes, es que no habrían recursos disponibles por esta resolución, por este ordinario, ¿cierto?, de Hacienda. Entonces, ¿cuál es la señal que estamos viendo? Independiente del decreto de 2022, es que la necesidad que hay, lo que da cuenta a estos números, ¿cierto?, es que la necesidad supera ampliamente la capacidad del sistema, ¿sí? Porque hoy día no tenemos recursos disponibles. Y hoy día hay 7.778 solicitudes de evaluación. Entonces, ¿qué hacemos en este escenario? Este es el problema inmediato, ¿sí? ¿Cuáles son nuestras impresiones desde los representantes de la sociedad civil en el contexto del problema inmediato? Que este análisis de sustentabilidad del fondo a 10 años nos parece fantástico que hagamos el análisis con este nivel de seriedad, ¿sí? Pero resulta que, como vimos anteriormente, la mayor parte de estas tecnologías son medicamentos. Cuando hacemos análisis de impacto presupuestario a 10 años, ¿cierto?, sabemos que hay un alto grado de incertidumbre respecto de esta estimación, considerando que la mayoría de estas tecnologías son medicamentos, que recordemos en 10 años los medicamentos pierden patente y por lo tanto más incertidumbre respecto de la variación de precios, ¿sí?, y por lo tanto de los costos que va a tener el régimen, ¿cierto? Entonces, en realidad no podemos asegurar que esto va a ocurrir, ¿cierto? O por lo menos hay un alto grado de incertidumbre respecto de que esto pueda ocurrir, ¿cierto? Entonces, esto nos parece fantástico para tomar decisiones de política pública que asignen nuevos recursos para tratamientos de alto costo. Pero nos parece que es al menos cuestionable que este criterio se use en este momento para definir si se financian nuevas tecnologías en el 2022. Básicamente por el nivel de necesidad que estamos pesquisando y porque hoy día, como vemos, hay recursos disponibles, ¿cierto? Entonces el problema efectivamente lo vamos a tener más adelante. De hecho, hoy día sin recursos, sin inyección de recursos, el problema lo vamos a tener incluso si no incorporamos nada, ¿sí? Pero hoy día la ley tiene recursos para hacerse cargo de los problemas o de, por ejemplo, un posible decreto 2022, ¿sí? Y por otro lado, y esa probablemente es la otra conclusión importante de esta parte, es que un escenario de estas características plantea una necesidad de auditoría sobre el sistema, porque frente a este escenario, al menos revisar qué fue lo que pasó, ¿sí? Y esto para terminar, ¿sí?, en el largo plazo, ¿qué es lo que nosotros vemos como representantes de la sociedad civil? Primero, lo básico. El presupuesto actual para la ley Ricardo Soto es insuficiente. Pero hay algo que es más profundo que esto, creemos nosotros. O sea, aquí
no parecen haber señales claras de las prioridades del sistema de salud chileno y la capacidad que tenemos realmente para abordarla. O sea, nos parece que es francamente inaceptable que a 7 años del inicio de la ley nos hayamos quedado sin recursos con la promesa inicial de que se acababan las completadas y las rifas para financiar tratamientos de alto costo, ¿sí? Nos parece urgente la reforma del sistema de salud, un sistema único, universal, con procesos de priorización que coordinen estos 3 regímenes de aseguramiento que hoy día funcionan prácticamente de manera separada, ¿sí? Que era justamente el punto que venía. Mejorar los sistemas de información. Hoy día este nivel de solicitudes nos permite observar con mucho mayor claridad cuál es la prevalencia, por ejemplo, o sea, cuál es la cantidad de casos que realmente hay asociados a las necesidades que tenemos, que nos permitirían abordar mejor cuál es el presupuesto, cuál es la necesidad, cuál es la cantidad de recursos que necesitamos para hacernos cargo del problema, ¿sí? Y finalmente, no podemos dejar de pensar en que los recursos no están alcanzando, ¿cierto? O sea, partimos con un fondo acotado que hoy día ya no alcanzó. Entonces, ¿cómo no plantearse la necesidad de discutir una política de fijación o de negociación de precios? Así que, en el fondo, lo que les queremos dejar es que creemos y necesitamos su ayuda para resolver 2 problemas. En el plazo inmediato, asignar financiamiento para tecnologías en el 5º decreto de la ley, y en el largo plazo, resolver el problema de financiamiento que tendrá la ley en el futuro, porque incluso si no incorporamos nada, el problema de financiamiento viene de todas maneras porque la ley hoy día se queda sin recursos. Así que eso era lo que queríamos compartir con usted. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Camila. Y la verdad que usted tiene toda la razón. Comprendo la desazón, porque cuando se dijo que se terminaban las completadas, precisamente se dijo pensando que a esta altura de la vida íbamos a tener una salud pública de verdad, una salud pública que fuese un derecho. Desgraciadamente eso no ha ocurrido, pero yo no tengo ninguna duda que esta comisión va a hacer todos los esfuerzos, primero para hacer subir el presupuesto, en segundo lugar, y me gustaría, así a ojo de buen cubero, más o menos cuánto es el déficit que ustedes tienen, que van a tener, si se aplica lo que se le dijo. Sí, senadora, ya le voy a dar la palabra. ¿Ah? Más o menos, ¿cuánto es el déficit? ¿De cuánto estamos hablando? Lo que pasa es que hoy día eso es justamente lo que es muy difícil de estimar, ¿cierto? Ya, porque ya. No, perfecto. Senadora Goich. Sí, presidente, muy breve. Primero agradecer, ya me había reunido ya con quienes aquí nos acompañan, que son parte de la comisión de seguimiento y que además eso creo que es algo que tenemos que destacar hoy día. La ley Ricardo Soto yo creo que de las primeras iniciativas que contempla la participación de los afectados, beneficiados, no solo en su generación, sino también en su implementación. Y ellos están cumpliendo con su rol, que es justamente el control en el buen sentido. A mí me parece que aquí hay información que tiene que explicitarse y clarificarse. Yo quería solicitar, y si les parece a los colegas, no solamente el que oficiemos al Ministerio de Salud, sino también al Ministerio de Hacienda. Aquí creo que se tiene que clarificar cuánto se ha usado en los años que lleva vigente la ley Ricardo Soto, o sea, cuál es el porcentaje de estos 100.000 millones que se ha utilizado. Pues los antecedentes que tenemos es que no llegamos al 80% del fondo, que es lo que establece la ley. Entonces, ¿qué ha pasado con esos recursos? No es solamente cuánto más se necesita, porque por el número de solicitudes que nos mostraba Camila, aquí podría duplicarse y probablemente el fondo seguiría siendo insuficiente. Pero el problema es el manejo presupuestario que se está haciendo, que además hoy día está el debe, porque no deja margen, existiendo margen. El que se haga a 10 años y no a 5, que parece más razonable, o qué pasa con la recuperación por seguro catastrófico en el caso de ISAPRES, que también están financiados. O sea, hay una serie de temas ahí donde yo creo que hay que oficiar, pero además... Estoy totalmente de acuerdo con usted de oficiar y citarlo. Eso, y pedirle a la biblioteca, a la unidad que hace el seguimiento del presupuesto en salud, que nos pueda asesorar en esto, para trabajar el detalle de la información, porque yo creo que eso es lo primero. Y, por supuesto, respaldar en que se incrementen los recursos ahora. O sea, esto tiene que verse reflejado en la ley de presupuesto que vamos a discutir en los próximos meses, próximas semanas casi, para el próximo año. Gracias. Estoy totalmente de acuerdo con usted, senadora, y creo que
que el señor secretario tome nota para citar al ministro de Hacienda o a alguien de la DIPRES, al Ministerio de Salud, que dé cuenta de lo que ha planteado la senadora. Inmediatamente después que despachemos estos dos proyectitos que estamos a punto de despachar, inmediatamente antes de que se empiece a discutir la ley de presupuesto. Estoy totalmente de acuerdo. Muy bien. Le agradecemos entonces la representación de... Presidente. Senador Chaguán. No, presidente, manifestar igual la misma preocupación, valorar también con muchos de los que están aquí presentes de la sociedad civil, tenemos un largo camino juntos como Miriam Antivil, donde presentamos los primeros recursos para asegurar las coberturas de los tratamientos médicos. Manifiesto también la misma preocupación. Adhiero, por supuesto, al envío del oficio pertinente y, por supuesto, a la citación ante la comisión. Y por supuesto, esta es una situación de bastante crítica, pero vuelvo a insistir, el tema más complejo es en relación con cómo se hace competir a las enfermedades entre la ley Ricarte Soto y el GES. Entonces tenemos un problema, yo diría, estructural que tenemos que resolver. Eso es, presidente. Muy bien, senador Chaguán. Bien, muchas gracias entonces a la comisión que ha venido a explicar. Y pierdan cuidado que vamos a hacer todos los esfuerzos para recuperar, reponer y pedir rendición de cuentas. Así que será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Señor secretario.